apoyo a los notarios para generar más testamentos a precios más bajos y todo. ¿Y por qué no recurrir también a la digitalización? En blockchain está la certeza de quién lo hizo, a qué hora lo hizo, quién era, prueba de vida, todo. Sí. Entonces ya no hay duda, eso está, o sea, hay que aprovechar eso. Y creo que la ley civil se ha quedado corta. Actualmente contamos con más de 32,000 puntos de acceso gratuito a internet, superando incluso Nueva York. Hay gente como nosotros que vive en Ciudad de México, conocemos la llave CDMX. Ahí podemos sacar licencias digitales, beca para empezar, denuncias en línea, registrar mascotas. Y hoy nos acompaña Evelyn Lara, que es la directora ejecutiva de simplificación de proyectos de la Agencia Digital de Innovación Pública. Hola Evelyn, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida Evelyn. Al contrario. Muchas gracias, es un gusto. Nos gusta tenerte acá porque nos encantan todos estos procesos de transformación, de llevar el papel a digital, simplificar particularmente toda esta burocracia que existe por naturaleza en procesos públicos, y que nos vengas a contar y que la gente conozca realmente todo este mundo de posibilidades que ahora te están simplificando tiempo, dinero, espacio. Pues cuéntanos cómo vas. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quiero platicarles qué hace la agencia digital, ¿no? La agencia digital está buscando digitalizar la totalidad de los trámites y busca una cercanía gobierno-ciudad. Nosotros sabemos que a veces es muy engorroso acudir a una instancia gubernamental, hacer filas. Incluso nos encontramos con personas que se ofrecen a cambio de dinero para hacer algunos trámites. Y resulta engorroso y difícil, ¿no?, para la ciudadanía poder acceder a un trámite o a un servicio que ofrece la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico de los trámites y servicios con el fin de digitalizar. Pero no solamente digitalizamos como subir un formulario, pon tu nombre, ingresa y ya, ¿no? Hacemos realmente un diagnóstico, revisamos todos los puntos y decimos, ok, estos trámites se pueden digitalizar, sí, ¿para quién va enfocado? Porque no todo el gobierno va enfocado a lo mismo. No es lo mismo el objetivo de Metrópolis, que es para predios inmobiliarios, no es lo mismo registro civil, no es lo mismo DIF. Entonces tenemos que buscar la simplificación y la digitalización de los trámites con el beneficio para el usuario y acceder a ellos de forma ágil, oportuna, desde un clic, desde tu celular. Hoy en día quiero platicarte que antes teníamos aproximadamente 2,500 trámites. Se hizo una revisión de los mismos, se redujeron a 550 trámites. Wow. Sin embargo, de esos 550 existen 220 trámites digitales. Incluso hace un par de meses, la jefa de gobierno anunció la digitalización de 31 trámites de registro civil, que son prioritarios y son muy importantes. Entonces, todos los trámites de registro civil los puedes hacer en línea. ¿Qué tipo de trámites? Un registro de nacimiento, de defunción, incluso trámites que puedes hacer desde el extranjero. ¿Qué quiere decir? Si yo me casé en el extranjero, yo ya no tengo que venir y con mis documentos hacer fila, etcétera. Yo desde el extranjero puedo acceder a la plataforma y subir mis requisitos, y Registro Civil me va a revisar estos y me va a decir si están bien o no para hacer un registro de matrimonio, por ejemplo, celebrado en el extranjero. Pero el matrimonio todavía no, ahí sí hay que ir. No, ya también, o sea, el matrimonio ya puedes agendar, puedes revisar los requisitos, pagar y agendar cuándo te quieres casar. Ah, bueno, pero no te casas en línea. Ah, no. Bueno, pero ya no tienes que ir tantas veces a hacer cita. No, claro. De hecho, el curso prenupcial, que es un requisito para casarte, ya lo hicimos digital. Ya no tienes que acudir, no, ya es digital, es un video, ya lo pasas y queda. Oye, ¿qué es lo que todavía no se puede? O lo que todavía está pendiente de hacer digital. Tenemos
te comentaba, tenemos 550 trámites, de los cuales 220 son digitales, los restantes no son digitales. Algo que es muy importante y que la jefa de gobierno y en su momento el titular de Metrópolis, Alejandro Encinas, tuvimos una plática para digitalizar la totalidad de los trámites de Metrópolis, o sea, la totalidad de trámites inmobiliarios. Otro ejemplo es Semovi. Semovi no hay trámites digitales. Perdón, de trámites inmobiliarios digital. Sí. Está esa iniciativa, digamos, Sí. y lo van a hacer en el mediano plazo. También Semovi se está buscando hacer la digitalización. ¿Que era de sus Sedubi trámites. antes, Semovi? Exactamente. Ok. Sedubi era lo que es Spotmet hoy, Ajá. Metrópolis, era Sedubi. Ok. Y el licenciado Alejandro Encinas buscó, junto con mi titular, Ángel, las pláticas y las reuniones para digitalizar estos trámites. Y buscar realmente una digitalización y una simplificación eficiente. O sea, yo ya no te tengo que pedir, digamos, ejemplo, una escritura 20,000 veces, porque vamos a buscar la forma de que ya con una sola vez que lo ingreses, quede. Semovi, una licencia de conducir para taxi, pues tienes que hacer una fila, tienes que ir una renovación. Entonces estamos buscando las reuniones para la digitalización de casi todos los trámites del gobierno de la ciudad. No obstante, se busca también que prevalezca la opción presencial si el ciudadano así lo requiere. Como opción me parece Como muy opción. bien, pero no como es la No. única que tienes. No. Pierdes todo el día, ve a hacer fila, cita antes, a ver quién te atiende. O sea, como el banco. Se te olvidaron unas copias y Exacto. ya no pudiste hacer, tienes que regresar al día siguiente. Eso es lo que están tratando de simplificar. Sí, porque la sociedad ha evolucionado tanto con la transformación digital que es muy difícil seguir con estas acciones de hacer un trámite de forma presencial, ¿no? Si tú quieres acceder a tu banca en línea, lo puedes hacer desde tu celular. Y hoy en día algunos trámites no los podemos hacer, entonces estamos buscando caminar, evolucionar junto con la transformación digital. Y además hoy con las herramientas tecnológicas que hay se puede hacer con total seguridad. Ah, claro, sí. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Llave CDMX, me imagino que todo el mundo la Sí. tiene. Entonces, esta es una herramienta que es segura y el ciudadano con esa tiene una forma de autentificarte. Y ahí tienes toda la información que te corresponde. O sea, tú ahí puedes reunir una cantidad de trámites en un solo lugar. Sí. Sí, Ahí sí. puedes renovar tu licencia, Sí. ahí puedes... ¿Eso es en la llave? Sí, con la llave entras a un expediente. Ajá. Y en ese expediente puedes tener ahí todos tus trámites. La tienes que descargar de tu... ¿Qué significa llave? La llave a la entrada de tu... Ok, así se llama llave. LAVE. Y la bajas desde Google o desde Apple. Ok, es una aplicación. Es una aplicación, te registras. Exacto. Pones ahí todos tus requisitos básicos para que a partir de que los tengas registrados en llave puedas acceder a una serie de trámites que sin ella sería más complicado hacer, ¿es correcto? Sí, con eso es una forma de que tú te puedas autentificar ante el gobierno de la ciudad. Ok. Y ya sepamos que yo soy Evelyn Lara, tengo mi llave, puedo adjuntar mi comprobante de domicilio, etcétera. Y puedo acceder a los trámites digitales que actualmente se encuentran en línea. Te piden a lo mejor datos básicos como Sí, tu claro. CURP, tu RFC, Sí, el CURP es esencial. tu INE o alguna identificación Sí, claro. oficial con prueba de vida ahí adentro o sin prueba de vida todavía. No, todavía no hay prueba de vida. Pero sí las credenciales, pasaporte, Sí, puede ser, sí, o sí. INE puede ser. INE. Ajá. INE lo subimos, el CURP hace la validación respectiva Ujú. y ya, eso sí, hace la validación con RENAPO. Ok. Y ya sabemos que... El RENAPO es el Registro Nacional de De Población. población. Exactamente. Así es. Yo tuve una experiencia, no sabía lo avanzado que estaba todo esto. Yo me registré en la página web. Ujú, ¿sí? sí, de hecho sí. Y después alguien me habló de la aplicación y simplemente me registré, descargué la aplicación, me logué dentro de la aplicación y me trajo toda la data. Y realmente me llamó mucho la atención qué avanzado estaba. En cuanto a trámites relevantes, para que la gente lo entienda perfectamente, esto aplica solamente para Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿Y cuáles son los más importantes o los que más han simplificado realmente esta burocracia
Yo conozco gente que ha tenido que viajar de un estado a otro, llega al lugar y le faltó un documento y perdió el viaje el día, pues ha sido un desastre. Pero ahora con todo esto se puede hacer mucho más sencillo. Pero ¿cuáles son los trámites realmente que marcan la diferencia hoy día? Por ejemplo, hablabas de partida de nacimiento, ¿la puedo sacar allá? Sí, todos los trámites de registro civil ya los puedes hacer de forma digital. Todos. Sí. ¿Acta de defunción? ¿Cómo operaría sí. en un acta de defunción? Bueno, accedes, pero por ejemplo en el acta de defunción no lo puedes hacer tú, tiene que ser un familiar, un hermano, padre, madre, entonces lo ingresas, te piden el documento en el cual acredite el fallecimiento de la persona y ya registras, registro civil lo revisa y ellos tienes que comparecer, eso es muy importante, Claro. para actos relacionados al estado civil de las personas, como defunción, nacimiento y matrimonio, es importante comparecer. ¿Por qué? La digitalización, como lo decía, va de la mano con cuestiones jurídicas. ¿A qué me refiero? Tenemos que revisar muy bien la norma para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, en el Código Civil nos menciona que debe haber una comparecencia. Entonces, sí o sí tienes que comparecer y manifestar el acto que estás celebrando. Que hace sentido también, ¿no? Porque Claro. no puedes dar de alta de nacimiento de un niño pues, sin comparecer. Y presentar al niño, y enseñar ¿no? al niño, No. ¿no? Porque si no, pues estaría con cualquier reporte médico que diga nació. Pues ya. Bueno, ya le creo. Y tipo, otro, ya, pero y qué generas buena onda. personas Ajá, ficticias, sí. fantasmas. O matas gente O también. matas ahí, gente. ¿no? Ya Sí. murió. Ya murió. Por ejemplo, el cambio de género que está en el gobierno de la ciudad, lo puedes hacer en línea y tienes que comparecer también. Híjole, qué difícil. Y ahí haces un manifiesto, en un manifiesto que yo, Evelyn Lara, estoy manifestando y estoy consciente de que estoy haciendo mi cambio de género por tal y tal. Entonces, esas cosas no solamente los digitalizamos, también revisamos y protegemos ese tipo de situaciones y que la ciudadanía sea consciente de lo que el acto que va a celebrar, porque cambias muchas cosas, o sea, cambias tu estado civil, cambias tu género, cambias tu identidad. Hablabas de 550 trámites, que es, digamos, la cantidad el reto, ¿no? De los cuales ya 220 ya son digitales. Ajá. Esto abraza prácticamente a 20 y tantos millones de personas en Ciudad de México. Sí. ¿Ciudad de México y Estado de México? ¿O solamente Ciudad de México? Solamente Ciudad de México. Para la licencia permanente que la jefa de gobierno implementó en el inicio de su gestión, sí fue contemplado el Estado de México. La licencia permanente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de solicitarla, es 100% en línea y lo único que tienes que hacer es, si no tienes si no te han tomado ¿cómo se llama? ¿Tus huellas? Tus huellas, etcétera. Sí, pero tus datos yo también se me fue el nombre. Sí. Tus datos biométricos, tienes que ir a sacarlos. Pero si ya los tienes en MOVI, es decir, si por ejemplo tú tienes una licencia de conducir tipo A de ese MOVI de la Ciudad de México, entonces ya no necesitas acudir a que te saquen tus biométricos. Lo puedes hacer totalmente en línea, pasas tu evaluación de la licencia permanente. Ya no la sacas porque tú ya tienes un antecedente de licencia. Eso quiere decir que tú ya acreditaste esa evaluación. Entonces inmediatamente solo la pagas Fácil, y ya. rapidísimo. Y ya tienes tu licencia permanente. Ya no necesitas ni siquiera la licencia como tal, ¿o sí? La previa. Es que, por ejemplo, esa es la de cada 3 años, ¿no? No, esto es permanente también. Pero la pasada. La pasada. Ah, sí. no. Bueno, en este O sea, en este caso, caso ya pasa no te nada, conviene. no Ajá, necesito sí. nada. No. Oye, y una pregunta, a ver, con las licencias. ¿Qué pasa si yo ya la saqué, ya todo está todo dar, y tengo mi licencia digital, me llega, la traeré en mi teléfono como ¿qué? Ahí guardada como un PDF o cómo opera? Sí, la puedes tener en la app CDMX. Y, Ahí adentro de la app, sí, acceso a mi aplicación y te para un policía y no tienes datos, goodbye. Ya valió. Sí, lo que se busca también es como darle más difusión a la licencia permanente. Y por ejemplo, con digital. el nombre, y estaría padrísimo si con el nombre de un policía me para y le digo, no tengo datos o se me acabó la pila, pero la puede checar él. Es lo que se está buscando, de hecho... Estaría buenísimo eso, ¿no? Sí, se está buscando, mira, lo que él me acaba de comentar de la licencia permanente pasada, este tema es continuo porque existen 3 tipos de licencia en el gobierno de la ciudad. Para un particular, que es la licencia de conducir tipo A, que se renueva cada 3 años, la licencia permanente, la que
tú tienes, Ujú. que la tuviste hace, no sé, 10 años, 20, Ujú. y la licencia permanente que acaba de salir en esta gestión. Entonces, existen 3 flujitos. Lo ideal es hacer un solo flujito para que si tú extravías tu licencia permanente, o yo que saqué la licencia permanente actual, o él que tiene la licencia permanente de cada 3 años, hagamos la renovación de forma digital. Y hacer unas pláticas con CEMOVI y con Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ellos son las personas que realmente nos piden ese documento, ¿no? Para acreditar la licencia. Entonces, hacer esta difusión, no solamente digitalizarlo, sino en el gobierno de la ciudad hacer la difusión de que esta aplicación o esta licencia digital tiene la misma validez que una física. Y si la tengo digital y quiero la física porque voy a La viajar a podrías. un sitio, Sí, sí, sí. voy y me la dan sí, y ya. Sí, claro. Sí, porque afuera a lo mejor la vas a necesitar Sí. para rentar Sí, un sí, auto. luego hay lugares, exacto, en las rentas de coches luego no te aceptan la digital. Exactamente. Sí, por ejemplo, en el estado de México, pues no podrías validarla solamente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sería ideal traer tu tarjeta, tu Sí. licencia como yo la traigo, que Sí, es física. sí, claro. Pero también estaría bien lo que dice Negrito, que es que estuvieran, a ver, ¿cuál es tu nombre? Juan Manuel Ortega. Sí. Sí. Y que el poli pudiera checar Fecha de ahí, nacimiento. este brother sí tiene licencia permanente. Y está vigente, y está todo bien su está licencia. perfecto, ok, Órale. no pasa Y nada. como acaban de decir, algo que es importante es que 2 dependencias tengan conocimiento de eso. CEMOVI y Secretaría de Seguridad Ciudadana. CEMOVI te da la licencia, Secretaría de Seguridad Ciudadana revisa la licencia. Entonces, ¿qué es importante? Que la información esté que Claro. fluya, compartida. exactamente. Eso nos lleva después a... Habían hablado de una identidad digital o algo que definiese todo esto en un solo lugar. Es la llave. Ah, es la misma llave. Es la llave, pero la llave es el acceso a las plataformas digitales que te van a identificar. No obstante, no solamente la digitalización, el documento que vas a obtener también se debe permear hacia todas las dependencias, esa validez. Oye, Evelyn, una duda. Hablabas del tema de la construcción y el tema inmobiliario, que también se hacen gran parte ya de los trámites de forma digital, pero ahí normalmente no es una persona física la que las hace, es una persona moral. Entonces también es llave para persona moral, se registra la persona moral con su representante legal, con todo, y se usa igual con persona moral. Ahorita se están haciendo las gestiones necesarias para implementar llave moral. De hecho. Pero no es todavía. O sea, si Todavía yo soy una no. empresa y quiero una licencia de uso de suelo para levantar un edificio, no puedo todavía hacerlo digital. Sí lo puedes hacer digital. De hecho, existe una plataforma que se llama Ventanilla Única de Construcciones, Ok. la BUC. Entonces, en esta se concentran trámites inmobiliarios como un registro de manifestación, una licencia de construcción especial, una constancia de publicitación, una constancia de alineamiento y número oficial. Esos trámites son importantísimos para un tema de construcción y lo hacen las personas morales. Sin embargo, se está trabajando en una identidad únicamente para personas morales. Para que puedan hacer eso y usar la llave como si fueran Exactamente, personas sí, físicas, sí, sí. estaría bueno. O sea, entonces ustedes están haciendo muy felices a los ciudadanos, porque ahora va a ser tremendamente sencillo aplicar estos trámites. Sí. Están quitando al gestor o al coyote del medio. ¿Y cómo está recibiendo este mensaje la gente? ¿La gente sabe lo que está ocurriendo con este tema de la digitalización o todavía sigue siendo análogo con estos procesos? No, la verdad es que, por ejemplo, acaban de crear, no se creó apenas. El SWAC es una plataforma en la cual a través de un chatbot puedes pedir servicios, ¿no? Que van dirigidos a la ciudadanía. Y la agencia digital está haciendo toda la difusión posible para que el ciudadano lo conozca, para que el ciudadano tenga acceso y se dé cuenta lo fácil que es pedir un servicio a través de este chatbot. Te quisimos invitar y precisamente para que la gente entendiera esto, porque es fascinante, o sea, el valor social que esto tiene en términos de rapidez. Ah, otra cosa, ¿estos trámites son gratuitos? Sí, algo que es muy importante, por ejemplo, no gratuitos en el punto de que un registro de nacimiento no te vayan a cobrar, o sea, ese cobro o una licencia permanente va a existir. Que es el pago de derechos. Exactamente. Claro. Sin embargo, Son los mismos. no se agrega un costo adicional por digitalizarlo. Ahora, pero ¿cómo lo pago? O sea, si voy a hacer un trámite de estos con pago que voy
¿Hago un depósito o cómo? No, por ejemplo, en la licencia permanente en la que se creó, se hizo un pago en línea. Entonces tú lo que hacías es acceder a la W licencia permanente, ingresas, pasas, te piden una evaluación. Para el caso de que nunca hayas tenido una licencia en la Ciudad de México, vas a acreditar la evaluación. Cuando la acreditas, el segundo paso, te dirige a hacer el pago en línea. Ahí mismo. Ajá. Y ya una vez que concluyes, te agendan una cita para que tú vayas a recoger tu licencia física y te tomen los biométricos. O sea, que todo está realmente vinculado a que se resuelva en el mismo proceso. Uh-huh. Cuéntanos de la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Quién la dirige? Ok. La agencia es joven, nació en el 2019. Bueno, nace con estas necesidades que tiene la ciudadanía de transformar, de evolucionar a una era digital, a una era pues con herramientas tecnológicas, y nace, y cuando cambia la administración hace bien la jefa de gobierno de designar al maestro Ángel Tamariz. Entonces actualmente estamos con él, ya vamos a hacer un año de eso, de este nuevo equipo, y la verdad traen muchas ideas muy padres, fortaleciendo, por ejemplo, la llave ya existía, sin embargo, no existía llave moral, no existía llave huésped, por ejemplo, que va destinada para personas que están en tránsito, que son migrantes. Entonces esa es una llave huésped que se va a implementar. Y también se está buscando fortalecer la llave con más temas de seguridad. O sea, que alguien lo pensó muy bien, ya esto está estructurado. Dicen que Ciudad de México es la capital de la transformación. Uh-huh. ¿Esto de alguna forma se busca llevar a otros estados? ¿Cómo está la ruta en ese sentido? Si existiera un convenio o algún estado estuviera interesado, pues podríamos revisarlo. Sin embargo, bueno, existe ya una agencia federal que es la Agencia de Transformación Digital, ATDT. Sí, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ella, bueno, de hecho, el titular de esta agencia federal fue el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Okay. Entonces, él tiene la encomienda de llegar a nivel federal y, bueno, pues él todo lo que implementó en la DIP lo está implementando o permeando ahora a nivel federal. Oye, debe ser un ahorro importante más para el gobierno, de entrada el haber simplificado de 2,000 y tantos trámites que decías a 500. Uh-huh. Y que de esos 500, de entrada ya significan un ahorro para el gobierno, tanto en personal como en todo lo que significa operar manualmente todos esos trámites. Ya 220 son digitales. Uh-huh. Entonces también le quitas una carga de trabajo importante al gobierno, eficientizas para que la gente no tenga que ir, desplazarse, perder tiempo. Es un ahorro por todos lados para el gobierno y desde luego para el usuario. Es una herramienta que le facilita al usuario estar completamente al día en el trámite que necesite desde su celular con la llave o con la llave moral o con la llave huésped. Sí, la verdad es que entre más podamos eficientar un trámite, no solamente para el ciudadano, como bien lo dijiste, si eficientas un trámite para el ciudadano, el servidor público también sale beneficiado. Claro. La digitalización es una herramienta muy bondadosa, en la cual si lo podemos planificar de la forma adecuada, van a hacer maravillas. Es decir, si yo reviso que un trámite tiene tantos requisitos, de estos 10 requisitos solamente me sirven 5, pues ya evito mucho papel, ¿no? Claro. Evito gente que esté revisando documentos, evitas copias, porque al final acumulas. Y, por ejemplo, también nosotros, como servidores públicos, tenemos ley de archivos, tenemos que guardar esos expedientes cierto tiempo. O sea, todo eso es ¿Evitas corrupción? No, bueno, con la digitalización evitas inmensamente corrupción. Sí, ni modo que ahí en la misma página dijeron, no, a ver, espérate, sí. Pasa esta pestañita si tienes algún problema con tu trámite y yo te ayudo. No, la verdad es que la digitalización es un arma, como lo dije, bondadosa, porque puedes en tiempo revisar qué están haciendo.
¿Qué Hasta- ingresaron? ¿Quién lo ingresó? ¿No se acuerdan que en Estados Unidos por ahí se manejó la idea de poner todo el presupuesto del país en blockchain? Para Robert tener Kennedy, trazabilidad Estados Unidos. exactamente de cada gasto que el gobierno hiciera y en qué y por qué. Obviamente pues no se ha aceptado, pero pues es un poco el camino, ¿no? La digitalización ya, pues, si se hicieron 10 actas tiene que haber tanto lana de derechos y no hay para atrás. No hay Es para lo que atrás, es. no hay de que este dinero se perdió, No, no hay de que ya. sacaron más copias, ni hizo más tiempo, ni se contrataron Nada, asesores, nada. nada. Todo se paga nada más por el trámite para lo que se destinó ese pago, nada más. Exactamente. Y bueno, la verdad es que no solamente... entiendo que la agencia, como lo dije, es joven. Se implementaron todas las herramientas necesarias para crear plataformas. Pero hoy en día lo que se busca no solamente es la creación de las plataformas, interoperabilidad de plataformas. Claro. Es decir, que las dependencias convergen. ¿Privados también se pueden conectar? No, privadas no, todo esto es ciudadanía, gobierno. Ok. Entonces, pero la verdad, siento que privado tiene una muy buena... Ellos van muchísimo más avanzados. Como lo dije, puedes revisar tu banca en línea. Algo muy claro son los hospitales. O sea, yo no tengo que subir mis... ¿cómo se llaman? Mis recetas, ¿no? De, ay, vine tal día y subo una receta porque tengo diabetes o tengo hipertensión o tengo... No. El hospital sabe todo lo que tienes. Y sabe cuándo te operaron, y saben, etcétera, ¿no? Ellos ya tienen ese expediente. Entonces, creo que esas buenas prácticas debemos de tomarlas en cuenta para llevarlas a cabo y que el ciudadano deje de estar subiendo requisitos innecesarios. Y desde el punto de vista de acceso de los privados, como sea, porque a lo mejor ibas por otro lado, es ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero acceder al registro civil para buscar el acta de función de alguien? Hay búsquedas. Pero puedo hacer una búsqueda desde el sector privado accediendo, o sea, ¿cómo le haría, por ejemplo? Yo quiero saber, oye, me dijeron que mi tío Que se murió Chucho Pérez. Sí, mi tío de Comonfort se murió, no tengo a nadie, no tengo cómo hablar, no tengo a quién preguntarle, me puedo meter al registro civil, necesitas de la saber alcaldía datos. fulana de tal, no de Comonfort, porque entonces yo me hubiera salido de la ciudad. Necesitas datos específicos y si puedes ingresar. Y con ciertos datos es público. Bueno, es que también, como decías Claro. hace rato, todo esto te remite a las leyes civiles, ¿no? Claro, sí, Que todo si va. la información puede o no puede ser pública, si el registro eso no es público. Pero al día de hoy, ¿la información de una defunción es pública o es privada? No lo sé, la verdad no lo sé. Hablando de este caso en Hablamos específico. de datos sensibles, Sí. porque pues los nombres son datos sensibles, entonces no creo que podría ser pública. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, Porque a lo también, mejor pues, no cualquier puedes hacer una funeraria te la búsqueda. saca. A lo mejor no puedes hacer una A lo búsqueda mejor del tiene algún señor tipo de X. conexión muy Eso es a lo que particular. te refieres. A lo mejor Ajá. las funerarias tienen algún tipo de acceso al sí, registro claro, civil. claro. No necesariamente a la llave, Exacto. pero Inclusive, sí, y el acta de nacimiento, pues en algunos hospitales te la sacan. Con consentimientos. Firmas ahí una cartita Ajá, a sí, poder y claro, van y te la claro, sacan. claro. Entonces, a lo mejor por ahí sí es pública. Esas dos cosas sí son públicas, a lo mejor no sé. Habría que ver. Pero bueno, el punto es que la digitalización va de la mano con las formalidades que la ley te pone también. Y a veces eso podría ser hasta una limitante para ustedes, ¿no? Porque ciertos trámites que ustedes quizá podrían digitalizar No pues se no pueden pueden por el porque hay Código Civil. una solemnidad establecida en el Código Civil y pues ya de ahí no puedes pasar. Sí, la verdad es que es súper importante, como lo dije, ir de la mano para revisar qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Por ejemplo, hoy en día está la agencia digital está incorporando la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y es una herramienta para asistir al gobierno digital para diversas cosas, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado qué podemos hacer con la inteligencia artificial, Claro. aunque no existe una normatividad que la regule o especifique los alcances. Sí, lo que te decía, el día de hoy no creo que haya nada que regule la inteligencia artificial. Exactamente. Pues sí tenemos que tener cuidado, ¿no? De qué vamos, o hacia dónde vamos, o qué vamos a crear con ello. Fíjate que puedo, Ecobici, denuncia digital, hay un chat Locatel, clima, Claro. Clínica Condesa, puedo pagar el agua, hay anticorrupción, puedo conectar con la policía, documentos digitales, puedo ver mi licencia, puedo ver
¿Estás viendo los trámites que se pueden hacer al día de hoy gracias a tu llave? Sí, estoy en la llave. Tengo el registro único de animales de compañía. El ROAC. Así. Y de hecho vamos a hacer otro registro que se llama, a mí me emociona mucho, se llama Registro de Animales de Asistencia. Está buenísimo. Ajá, sí. Pero lo queremos hacer de forma digital completamente. Oye, pero ¿no crees que eso debería de ser federal? De hecho, estamos haciendo... en conjunto, en colaboración. Ya estamos en pláticas, ya tenemos muchas reuniones con Secretaría de Salud Federal para ver lo del certificado digital que ellos ya acaban de implementar. Entonces, estamos buscando una interoperabilidad, gobierno federal, gobierno local, revisando estos certificados y de ahí dependencias o instituciones como Discapacidad, Ágatan, DIF, todos estos, poder prevalecer e incluirlos en una sola plataforma. Y que un ciudadano, por ejemplo, que tenga una limitación visual, no tenga que ir a 3, 4 dependencias. O sea, eso se me hace terrible, terrible. Entonces, estas herramientas que sí puedan acceder a través de una plataforma y que puedas tener el registro de tu animal de asistencia y que con eso puedas tener acceso. Es que la verdad es que son puros beneficios, o sea, casi no hay contras. No, por eso, creo que haciendo un buen diagnóstico, buscando un objetivo, identificando al usuario y encaminando a bien la digitalización, eso siempre va a haber beneficios. No sabes cómo lo entendemos nosotros, porque esto que te dieron lo de Passpost, que es quien patrocina esto, es justamente eso que pensábamos, o sea, evitar ya la clásica cartita que tenías que redactar diciendo cuáles eran tus deseos, tus mensajes, tus emociones, tu patrimonio, lo que sea, pues la hacías y la guardabas y a lo mejor por ahí le pedías el favor a alguien o le decías a alguien que la entregara, que no, y si pasaba o no pasaba, pues dependía de eso, que tan bien o mal le iba a los deudos que dejabas. Entonces decimos, oye, esto estaría padrísimo digitalizarlo, garantizarnos con la tecnología que hoy, que no sea falso, poderlo enviar al destinatario correcto en el momento correcto, evitamos el error humano, evitamos un montón de cosas y atendemos además un problema social, porque en este gobierno y en el anterior muchísimas veces se ha mencionado el grave problema que se genera cuando la gente muere sin testamentos, sin un orden patrimonial, o sea, todo esto, el mismo presidente López Obrador lo pedía cada rato. Apoyo a los notarios para generar más testamentos a precios más bajos y todo. ¿Y por qué no recurrir también a la digitalización? Sí, claro, o sea, creo que eso ayudaría también a que sea una herramienta pues más fácil de acceder, porque a veces uno piensa, bueno, yo lo veo así, el ciudadano dice, bueno, después hago mi testamento, pero tengo que ir y fumar y pagar. Es engorrosísimo. Exactamente. Puedo perder un día. Exactamente. Tengo 2 gallos y un cuadro que me heredó mi abuela que no sirven de nada. Voy a ir con el notario a ver qué cara me pone, a pagarle X cantidad de miles de pesos. A perder un día de chamba. A perder un día de chamba. O de pero esa es la persona que quiere hacer las cosas. Esa es la persona que quiere hacer las cosas. Imagínate el juzgado cuando ya tú no estás, tu familia cuando va para allá. Carga igual, que tiene la carga burocrática Exacto. que le quitarías a los tribunales. Pero, y olvídense del testamento, o sea, nada más todos los problemas y cómo se desgarra el tejido social con cuestiones nada más no platicadas, ¿no? O sea, estaba la miscelánea, pero la operó el tío, pero el cuarto de arriba lo construyó el sobrino, pero aquel, y de repente se muere el dueño del inmueble y nada de eso quedó escrito en ningún sitio, o quedó escrito en un lugar y lo encontró alguien a quien no le conviene enseñar. A mí me dijo. Y el problemón que se desata, sí, ¿no? sí. Sí, a mí y la broncota que en vez de que les llegara a todos digitalmente. O aquí documentos está y aquí apócrifos, está. ¿no? Documentos apócrifos que la tecnología ya te evita hacer, pues ya no puede ser apócrifo. Con Ya blockchain tienes está la certeza de dónde quién se lo hizo, originó, a qué hora lo hizo, en qué cuál era lugar, su quién destinatario, era, todo, prueba de ¿no? vida, todo. Sí. Entonces ya no hay duda, eso está, o sea, hay que aprovechar eso y creo ¿Cómo que la ves? ley civil se ha quedado corta. ¿Cómo ves? Pero está bien, porque si por lo menos el registro, tú eres abogado y lo conoces mejor que nosotros, pero si el registro civil ya empieza a digitalizarse, está abriendo una tremenda oportunidad a un océano azul de circunstancias. Entiendo que el registro civil a nivel país está casi todo digitalizado ya. O sea, por ahí creo que puedes encontrar actas de nacimiento, por ejemplo. Veamos Ciudad de México, para entenderlo. Sí, Ciudad de México, que por ejemplo... Ciudad de México ya está Ya está digitalizado. digitalizado. Evelyn maneja perfectamente esa información. O sea, Y por ejemplo, lo referente que mencionan, esa área sería para notarios, que es una dirección general de notarías, me parece. Sí. Y hemos tenido reuniones, bueno, el maestro Ángel Tamariz ha tenido reuniones
con el presidente de notarios, me parece que es Del colegio, sí. del colegio de notarios, y están revisando esos temas también. Y es que fíjate, porque Porque el es como testamento llenar- digital que existe hoy no quiere decir que sea un testamento digital. Lo que existe hoy en la Ciudad de México, digitalización del testamento, significa que puedes hacerlo virtualmente con el notario. No significa que sea un documento digital, ni con blockchain, ni con ninguna de estas cosas. ¿Cuántos notarios hay en México, en la Ciudad de México? 200. En todo el país hay 5,000 notarios. No, pero en la Ciudad de México, que es donde Evelyn maneja ahorita la información, bueno, en fin, los que sean, ¿cuántos podrían hacer al día? Si no hay capacidad. No hay capacidad. Ni aunque quisieran. No hay capacidad, Ni aunque aunque quisieran. quisieran. No se puede. Tal, no puedes arreglar el No hay problema. manera. Punto. Nos No se quedamos puede. como estábamos. No hay suficiente capacidad y no es que vaya a haber más notarías y en 5 años va a haber 100,000 notarías. No es cierto. ¿Y para qué? Para hacer testamentos de 200 pesos, ¿no? No, Sería absurdo. a la no tiene notaría no le ningún sentido. conviene. Va a decir, oye, espérate, no, el puro costo del pasante y de las hojas y del tiempo y del lugar que tengo no justifica que yo cobre 200 pesos. O me los vas a pagar tu gobierno o cómo le voy a hacer. Para muchas y cosas. no tengo la capacidad Me van a de odiar los personal para notarios, hacerlo. pero imagínate, hay lugares como Estados Unidos donde puedes constituir una empresa en línea. Ya no necesitas ir al notario y protocolízame los estatutos. ¿Por qué? En línea, podría hacer un trámite ya en línea. Me van a odiar los notarios porque son muy egocéntricos y creen que su pluma... Ya, Su fe. los hemos tenido aquí, La los estimo y solemnidad. tengo muchos amigos notarios y todo, pero sí creo que hay Pero muchas cosas en las que ellos han no sido tienen la sobrepasados. culpa. Ellos no tienen la culpa tampoco. Es el sistema. Fíjate que aquí la agencia, por lo Claro. que nos está contando Evelyn, está planteando unas soluciones inéditas. Entonces, creo que pasa por allí y creo que es una tremenda, digamos, responsabilidad la que están asumiendo al cambiar tanto el formato de cómo se hace un trámite en México, que ha salido también que definitivamente la gente va a pedirlo a gritos en otros estados, ¿no? No lo veo de otra forma. También salió que, bueno, se constituyó ahora la agencia federal, ¿no? Y ellos, bueno, tienen el reto de implementar todo lo que ya existe en la agencia de la Ciudad de México a nivel Mira, o sea, federal. es al revés, o sea, están aprendiendo a nivel federal de la Ciudad de México. Sí, nosotros Bueno, claro, somos- porque quien la lleva hoy venía de acá y ya tenía Ajá. un trecho avanzado, ¿no? Sí, y aquí, bueno, pues nosotros con lo que tenemos es seguir avanzando, seguir digitalizando, seguir revisando en qué podemos ayudar, beneficiar al ciudadano, ¿no? A acercarnos Claro. a un gobierno eficaz. Y bueno, por lo que tú me decías del tema de los notarios, pues a mí se me ocurre así un tema como hay que sacar tal vez un programa de digitalización, poco, porque tampoco el notario va a decir, bueno, todos los que quieran por 200 pesos, no lo creo, pero un tiempo podría ser, y se registren, y los que se registraron, va a ser Pues así. Y creo que algo muy importante, cuando tú haces un trámite accesible, buscas concientizar al ciudadano un poco, ¿no? Sí, claro. Y si ahorita no hay testamentos, es porque también la gente no tenemos esa conciencia de qué le ahorraríamos a las personas que están, a nuestras familias, si hacemos ese... Fíjate, te doy un dato, Evelyn. ¿Sabes que hay a nivel federal, ¿no? El país, 100,000 millones de pesos en bienes que nadie sabe de quién son? Porque no había un listado patrimonial entre cuentas no cobradas, no reclamadas, pensiones y seguros no reclamados, bienes inmuebles no reclamados, porque nadie sabe de quién. Entonces, lo que dices de notarios, pues estaría padrísimo, pero es un problema hasta físico. Claro. O sea, entonces a lo mejor si hicieran eso, 8.9 de cada 10 mexicanos tendrían ya testamento, porque físicamente es imposible que llegaran Claro. a más. Es imposible, no pueden llegar más, no pueden hacer más. Debería ser como la licencia. Así como la licencia. Y a lo mejor con más controles, ¿eh? No digo Sí. que no. A lo mejor con un No, poquito más y de sí control. deberías de darle ahí, sí tienes que tener Prueba de vida, una por prueba de ejemplo. vida, una Sí. certificadora Claro, de firmas, claro. etcétera, etcétera. Sí. Pero que no necesariamente tenga que involucrar al notario. No, y me parece que sí tiene que ir el ciudadano ante un notario al final, como para manifestar que realmente todo lo que yo dije que quiero que pase, Probablemente, pero fíjate, sea, ya pero ya ahora- un acto final. Ya ahora puedes llevar juicios en línea. Ah, sí, claro, también. Ya no tienes que ir, porque es democratizar la justicia, ¿no? Es como las reformas a la ley lo definen. Un capítulo de justicia digital para democratizar la justicia, para que cualquiera pueda tener acceso a la justicia y simplificar todo lo que se simplifica cuando las cosas se vuelven digitales. Yo haría exactamente lo mismo. Imagínate, por ejemplo, las personas que viven en zonas rurales, que a lo mejor el notario está lejísimos. Y ellos no tienen ni siquiera los medios para ir o el tiempo para ir, porque se dedican a las labores del campo, pero que les das la herramienta
de poder hacer su testamento en línea. Y el que a lo mejor les pusieras como requisito, tienes que batilarte en un notario y no tiene chance de ir nunca con el notario, ya todo lo que hizo ya no sirvió de nada. Mira, o a lo mejor sí, habría que analizar. Hay que hablar con Ángel a ver qué piensa. Hay que hablar, Sí, exacto. sí, con- a ver Es qué que dice. Sí. todo esto es como lo que hacemos, analizar la problemática, analizar Y encontrar el cómo sí. exactamente, Encontrar el sí. exactamente, para quién va, a quién es destinado. Aquí, por ejemplo, hablamos de varias personas, desde una posición alta a una persona que no tenga acceso a medios digitales. Ujú. Entonces, hay que buscar la forma de simplificarlo a todos. O sea, A a ti te digitalizarlo a entregan todos. una caja con papeles todos desordenados y te dicen resuélvelo en un proceso que Digital. se haga lo más sencillo posible. Sí, de hecho, bueno, alguna de mis tareas es revisar trámites y servicios, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Entonces, yo reviso la normativa, a quién va destinado. Por ejemplo, en diciembre a finales estamos como locos cambiando los costos, porque el 1 de enero, bueno, pues ya cambian los costos de los trámites. Entonces, sabemos como, este trámite tiene costo, este trámite es gratuito, este trámite es destinado a esto. Entonces, de ahí nace como, oye, este trámite y este trámite se lo parecen. mismo. Ajá. De ahí bajaron los Pues 2.000 y imagínate, de tantos a los 2.000 a 500. De 2.000 a pegaron 500, ¿no? 75%. Sí. ¿Eso fue de un golpe o No, desde el 2019 han venido ajá, bajando? Exactamente. Y no obstante, la reducción de trámites, ahora lo que hacemos no solamente es reducción de trámites, reducción de requisitos y que realmente tú entres a una plataforma y que sean los menos requisitos innecesarios, porque la dependencia a lo mejor ya tiene tu escritura, ejemplo, ¿no? No sé. Y ya no te lo voy a pedir 20 veces para hacer un trámite que vas a hacer. A lo mejor Que quieres... sí sucedía, ¿eh? Exactamente. Entonces, No, pero vuélvame a esto, traer oye, no. otra vez. No, se está buscando, se están implementando todas estas herramientas, estas estrategias, estos diagnósticos, porque es un camino largo, o sea, Claro. es la idea es platicarlo, Sí, sí, y es ahora tener reuniones, materialízala, guau. es llevarlo, ahora digitalizarlo, ahora es la plataforma, ahora si fuera un convenio, bueno, con más dependencias hacer un convenio, es una labor. Un rollo. Sí. Oye, pero por ejemplo, si yo ya tengo mi llave, ahí yo ya metí mi INE, ya metí toda ¿Licencia? la información, mi comprobante de domicilio, ya todo. Punto de parte, voy a hacer un trámite donde requieren eso. ¿Me lo vuelven a pedir o ya lo jalan? Tú lo tienes y lo... Yo nada más lo arrastro, o sea, ya está ahí capturado, ya no es que tenga que volver a meterlo. Entonces, al final lo que tienes Esto no te es un pasaron a ti documento. la carga de hacer eso, está Sí. padre, porque ahí lo tienes también, o sea, está O almacenadito. sea, tú tienes un expediente al Un- final. exacto, y de ahí donde sacas tienes ya tus todo documentos. ordenado. Al final lo que están buscando también entiendo que es probablemente ganen menos dinero, pero van a tener a más personas actualizadas. Y van a gastar menos ellos también. van a en gastar operación. Y no necesariamente van a ganar más dinero, porque a lo mejor más al gente hacerlo va a más hacer fácil. trámites que antes no hacía. Sí. Porque ahora es más fácil. Entonces, Claro, ahí tienes un punto. en la ¿Cuántas pel- personas tienen registrados o tasa de usuarios o algo así por el estilo? Si es que a lo mejor agarraste en curva y no sabes el dato. Oye, viene muy preparado. No, sí lo tengo, ¿Sí? de hecho. Y estamos en vivo, imagínate Estamos qué en vergüenza. vivo, sí, imagínate que estamos Ay. para- No, ya están ¿cómo haciendo, crees? ya están Esto es la haciendo agencia preguntas. digital. aquí, ¿no? Editamos. No, mentira. Mira, pues la Luego llave... ya, apréndetelo y no lo leas para que a la hora de la edición digan, ahora esta se lo saben, lo trae todo. Pues la llave CDMX supera los 9.900.000 cuentas creadas al día de hoy. Wow. Sopas. Entonces, Wow. y con estos podemos acceder a los trámites en línea. Ese dato está increíble. Sí. ¿Cuántos billones de habitantes tiene registradas la Ciudad de México? No la zona metropolitana que incluye Estado de México, sino la Ciudad de México, que es en donde funciona llave. ¿Cuántos millones de personas hay? ¿Como 15? No, los que tienen acceso a llave son estos 9 millones. Ok, pero ¿cuántos ciudadanos existen en la Ciudad de México? ¿Cuántos habitantes? Ah, ok. Aproximadamente como 22, ¿no? Pero mayores eso es de con edad, todo el quién Estado de sabe. México, Ah, ¿no? sí, No. tienes razón. ¿No? No. ¿Pura Ciudad de México? No, no creo, ¿eh? No creo. Yo creo que la zona conurbada, o sea, la zona metropolitana, Que nos ayude que producción. incluye Estado de México, es la que debe tener 20 y tantos millones de habitantes, pero yo creo que la Ciudad de México como tal, no sé, digo, a lo mejor el dato con lo pase producción, pero deben de ser 15 o 14 a lo mejor. Mientras nuestra producción nos ayuda en el dato, Yo sí creo que son los 20 y tantos, la experiencia nada de más en la Ciudad usuario, Evelyn, ¿No? la estudian también. Sí. Mira, 9.3. ¿Ves? Sí, ya veo. O sea, todos. Sí. La experiencia de usuario sí la estudiamos. Hay una dirección encargada de eso.
y ellos revisan cuál es la experiencia del ciudadano. Entonces también la agencia tiene Y contempladas. van innovando en función a eso. En función ¿no? a la Si los experiencia de usan. usuario. Claro. Sí. Oye, quítale aquí, agrégale Tiene que acá. ser fácil de usar, tiene que Muy agarrar fácil de bien. usar. Sí. La app no tiene que tener Pero es muy errores masivo, o bugs. imagínate, 9 millones de usuarios, la cantidad de comentarios que hace tener para darles gusto, no hay manera. Sí, bueno. ¿Alguna solución para adultos mayores o algo así que tengan contemplado hacer? Ahorita lo que se hace es la digitalización de programas sociales. Hay un área que ya también los digitalizó. Y bueno, para adultos mayores también se está buscando hacer hay trámites digitales. Hay trámites digitales que van destinados para ellos. Sin embargo, estamos revisando no solamente los trámites que nos faltan por digitalizar, sino una mejora a los que ya están digitales. Claro. Con todo lo que han aprendido y la Sí, data sí, que han sí, levantado. sí, sí. Extraordinario. Buenísimo. ¿Algún trámite en particular que la gente esté esperando, te hayan pedido mucho, o que ustedes sepan que va a ser disruptivo, que El estén por producto sacar? más novedoso que tengan ahí Ajá. cocinándose. Sí se puede saber, por supuesto, ¿no? Claro. No, No, pues la es verdad es que confidencial. sí tenemos un proyecto muy, muy importante, pero todavía no... No podemos ser primicia. Ajá, no por eso, sino que lo están cocinando. Estamos en reuniones, pero creo que si fuera viable, que seguramente sí, aunque yo lo veo como un poco a largo plazo, Año que porque es viene. muy ambicioso. Ok. Creo que estaríamos cerca de un gobierno digital, o sea, que tú puedas subir y que un trámite pueda viajar en varias dependencias. Oh, eso estaría increíble, ¿no? Ajá. Increíble. Entonces eso es lo que se está buscando. Y bueno, algunos logros, quiero comentarles que Por favor. actualmente contamos con más de 32,000 puntos de acceso gratuito a Internet, superando incluso Nueva York. Desarrollo de plataformas digitales para facilitar los trámites gubernamentales, el pago electrónico como una labor constante. Entre ellas acabamos de digitalizar, bueno, les comentaba los trámites de registro civil. Recientemente se impulsa la integración de la inteligencia artificial. Y acá, bueno, también tenemos un chatbot, y ese chatbot se está alimentando de varias materias como próximamente el mundial, entonces en el cual tú puedas claro. preguntarle algo y te pueda dar información. Mira, Padre, Culturales, mundial, ahorita respecto a los baches también. Y casi no hay, ahorita lo acaba entiendo, de terminar la temporada de lluvias y casi no hay ni uno. La jefa de gobierno estaba muy preocupada, entonces ella pidió la inclusión de este chatbot, en el cual puedas solicitar, si hubiera un bache, Lo puedes reportar al chat. lo puedas reportar en el chat. Y te dan no existe ya. Qué padre. Ya existe No, qué actualmente. padre. Es cierto que si ocurre daño una llanta o algo con un bache, Te la indemnizan. Sí, es cierto. En algunos... sí, ¿Y el sí, trámite sí. es digital? En este caso entras y lo puedes reportar. En Y el ya chatbot. de ahí... Ajá, De ahí ¿Y sigues. cómo con- accedo al canaliza. chatbot? Pues nada más ingresas 65811. ¿Lo puedes repetir otra vez? 658 de Locatel. Ah, ok, Y perfecto. ya. 65811. 56, 58, 11. Ajá, y ya puedes ingresar. Y ya. ¿Desde la llave podemos ingresar también? No, desde tu teléfono. Ok. desde el chat. Ok. Para acceder a la web de la llave, ¿qué tengo que escribir para llegar? Llave.cdm. Llave.cdmx.com.mx o llave.cdmx. Llave Y ya, CDMX. ajá, ya te Y están ingresas. las tiendas también, en las de Apple y iOS, Google. Apple y Google. Sí. Ahí lo descargas. Pues Evelyn, muchísimas gracias por Mil visitarnos. Hoy sí, puras buenas noticias, de verdad. Y a mí, yo particularmente sorprendido de los avances que han tenido en la agencia digital, de verdad. Ay, Increíble. muchas gracias, la verdad. Increíble, es que sí. mucho éxito. ¿Algo más que quieras decir para concluir? No, es todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias Saludos a a ti por todos en la agencia. Les mandamos un saludo acá. A ver si logramos conversar con alguien de todo este tema también que nosotros estamos proponiendo del lado digital. Y pues, gracias por venir, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir, Si Evelyn. vives en Ciudad de México, pues seguramente debes compartir este episodio, esta información, porque si no están en la llave CDMX, ya es momento de que lo estén. Nos vemos en un próximo episodio de Antes de Morir y muchas gracias por acompañarnos.